Durante el último mes leí decenas de cómics de Daredevil de diferentes épocas para poder entender qué es lo que hace este personaje tan especial. Y es que, contrario a lo que muchas personas piensan, Daredevil no siempre fue este héroe trágico y atormentado con historias que tienen que ver con la culpa, la redención y otras temáticas religiosas, sino que, en sus inicios, era un superhéroe colorido e incluso gracioso muy similar a Spider-Man. No solo eso, sino que anteriormente se trataba de un héroe poco popular, de los cómics menos vendidos de Marvel. Sin embargo, el personaje después se transformaría en uno de los superhéroes más populares de la compañía. Y es que hay algo sumamente atractivo en el Diablo de Hell's Kitchen. Una mezcla de heroísmo, violencia callejera, conflictos internos y eventos trágicos que resultan una combinación completamente efectiva. Pero ¿cómo fue que una copia de Spider-Man llegó a convertirse en este gran personaje que conocemos hoy en día? De eso vamos a hablar el día de hoy. Porque analizaremos los cómics de Daredevil de varias épocas para descifrar este misterio. Mi nombre es Go, el Monitor Geek, y el día de hoy nos vamos a tomar a Daredevil, el diablo guardián de Hell's Kitchen, muy, pero muy en serio. Oye, pero antes de comenzar de lleno con el tema, te platico que este video es patrocinado por mis amigos de Panini Comics, una tienda que, además de vender coleccionables y mangas, también tiene una amplia sección de cómics de Marvel y DC. A mí me gusta venir seguido para ver las novedades y preguntar por algunas recomendaciones. De hecho, en su tienda y en su catálogo en línea podrás encontrar varios de los cómics de los cuales estaré hablando en este video. Cuando hable de un cómic que tengan en su catálogo, vas a ver que aparece este icono en la esquina. Así puedes ir a buscar este título a tu tienda Panini más cercana o buscarlo en su página web. De hecho, si ocupas este código, obtendrás un 15% de descuento en todos los cómics de Daredevil. Pero hoy te traigo otra sorpresa para que de verdad le entres con ganas al personaje, ya que mis amigos de Panini le regalarán un paquete de cómics de Daredevil a varios afortunados ganadores. Lo único que tienes que hacer es seguirnos a Panini y a mí en Instagram, buscar esta publicación y comentar cuál es el nombre real de Daredevil. Está súper fácil participar, es gratis y es una gran oportunidad para comenzar a leer el personaje. Los ganadores serán elegidos al azar el 4 de abril. Así que no puedes perder esta oportunidad. Y ahora sí, sigamos con el tema. A principios de los 60s, Marvel Comics se encontraba en una verdadera racha de éxito, ya que Stan Lee, junto con otros dibujantes como Jack Kirby y Steve Ditko, habían creado en tan solo un par de años a muchos de los personajes más icónicos de la compañía, desde los Cuatro Fantásticos y Hulk hasta los X-Men. Sin embargo, el más exitoso de todos ellos, sin duda, fue Spider-Man, por lo que el editor Martin Goodman le ordenó a Stan Lee que creara a un personaje similar a él. Para ese entonces, Stan Lee ya llevaba más de 20 años trabajando en Marvel y estaba acostumbrado a crear personajes completamente nuevos semana con semana, basándose en pequeños conceptos como un superpoder o alguna característica. En este caso, el concepto que Stan quería abordar era que la justicia era ciega, por lo que se le ocurrió que sería una buena idea crear a un superhéroe invidente que además fuera abogado de día. Sin embargo, Jack Kirby estaba muy ocupado y Steve Ditko de plano ya no quería crear más héroes con Stan Lee, por lo que el trabajo se fue para Bill Everett, quien anteriormente había creado al personaje de Namor. La historia comienza directamente con Daredevil entrando en el ahora famoso gimnasio Fogwell buscando a un criminal llamado Fixer. Al hacerlo, se encuentra con varios de sus secuaces a quienes se enfrenta para sacarles información. Pero cuando lees este cómic pronto te das cuenta de que no es el Daredevil que hoy en día conocemos, ya que además de que su traje es más colorido de lo que regularmente vemos, pelea al mismo tiempo que dice frases graciosas o irónicas como "comenzaría a sospechar que realmente no soy bienvenido aquí", frases que actualmente vinculamos más con Spider-Man. Pero el cómic después da un pequeño giro, ya que interrumpe la acción para mostrarnos un flashback al origen del personaje, en donde el padre de Matt, un boxeador llamado Jack Murdock, busca que su hijo sea completamente diferente a él, por lo que lo obliga a estudiar para ser alguien importante. Sin embargo, a la par de sus estudios, Matt se las arregla para ejercitarse diariamente y fortalecer su cuerpo. Después de esto llega la típica tragedia al estilo de Marvel. Jack se involucra con un mafioso llamado Fixer, quien lo ayuda a conseguir algunas peleas a pesar de su edad, y a la par de esto, Matt salva la vida de un señor en la calle, lo cual ocasiona que unos químicos radioactivos lo dejen completamente ciego, pero también le otorgan sentidos muy superiores a los de un ser humano normal. Cuando Jack Murdock se niega a dejarse caer en una pelea arreglada por Fixer, este lo elimina, dejando a Matt Murdock huérfano y deseoso por obtener justicia, ya sea mediante la vía legal o a través de Daredevil. Fíjate cómo estos elementos son consistentes con el resto de historias que Stan Lee escribía en los 60s. Nos encontramos con el elemento radioactivo que brinda poderes,
superhéroes, la tragedia de perder a un ser querido y sobre todo con esta idea que Marvel planteaba a menudo en esa época. Que para poder ser un héroe primero tenías que sufrir. Un concepto muy diferente a lo que manejaba DC Comics en aquel entonces, en donde los personajes solían tener vidas perfectas. Es cierto que esta historia está lejos de tener un enfoque completamente trágico, sobre todo porque muchas de las adversidades, como la ceguera o la pérdida de su padre, son resueltas en un solo panel. Pero ciertamente era una especie de diamante en bruto. De hecho, este mismo origen es retomado y ampliado en historias posteriores, como en la serie de Netflix y sobre todo en el cómic The Man Without Fear. Historias que no cambian este origen, sino que lo enriquecen a través de detalles narrativos. Pero llegaremos a estas dos historias un poco más adelante. Este elemento del sufrimiento fue enfatizado en el ejemplar número 2 de Daredevil, en donde el héroe se enfrenta al villano de Spider-Man, Electro, una batalla que logra ganar, pero el cómic cierra con Matt perdiendo a sus clientes nuevos, los Cuatro Fantásticos, decepcionando a Foggy Nelson y ganando el odio de un enemigo nuevo como producto de su doble vida como Daredevil. Cabe aclarar que a pesar de que Matt sí sufre en estos cómics, enfrenta este sufrimiento de manera mucho más optimista y menos atormentada. De nuevo, acercándose más a Spider-Man que a lo que conocemos actualmente como el Diablo de Hell's Kitchen. Unos meses más tarde, el dibujante Wally Wood cambiaría su traje por el icónico atuendo rojo que hoy en día conocemos. Sin embargo, sus historias se mantendrían muy similares a otros cómics de la compañía, con un enfoque ligero y más enfocado a la ciencia ficción que a la violencia callejera. Sin embargo, hay algunos cómics muy interesantes como el ejemplar número 47, en donde Matt Murdock defiende a un veterano de Vietnam que ha perdido la vista y le ayuda a seguir teniendo un propósito en la vida. Otro ejemplar digno de mención es el 119, en donde vemos por primera vez un motivo religioso ser introducido a los cómics del personaje, ya que vemos a un exboxeador convertirse en sacerdote. Sin embargo, el resto del cómic continúa teniendo este toque ligero que tenía hasta ahora. De hecho, en este mismo ejemplar vemos a Matt sonriendo por el regreso de la Viuda Negra a Nueva York, con quien lo emparejaron durante algunos cómics. Lo vemos feliz de tomar el metro y cediéndole su lugar a una anciana. Sin embargo, un joven talento estaba a punto de cambiar al personaje por completo. Si te digo que pienses en el arte de Frank Miller, probablemente imagines estas figuras burdas y toscas que muchos critican. Sin embargo, él comenzó dibujando de esta manera, con un estilo mucho más parecido a lo que se veía en otros cómics en los 80s. De hecho, él entró a trabajar a Marvel como dibujante de Daredevil, no como escritor. Y sus paisajes citadinos e influencias de cine noir comenzaron a llamar la atención del público. En esas épocas, Daredevil no era el cómic favorito de nadie. Pero el cómic comenzó a mejorar sus ventas y Miller poco a poco se involucraba más en las historias. Al final se involucró tanto que terminó teniendo problemas con el escritor Roger McKenzie, quien era el escritor de Daredevil y básicamente le dijo a Marvel: o es Frank o soy yo. Marvel tomó una decisión y optaron por dejar a Frank como dibujante y escritor del cómic. El tiempo demostró que esta fue la jugada correcta, ya que Miller redefinió al personaje y lo llevó de ser una pálida imitación de Spider-Man a una estrella en ascenso que redefinió a personajes como Wilson Fisk, Bullseye y que ahora sería un personaje trágico que luchaba en un mundo despiadado, en donde la línea entre el bien y el mal se volvía cada vez más borrosa. El diablo guardián que busca hacer el trabajo de Dios. Pero Miller no estaba solo. Lo acompañó el entintador Klaus Jansson, quien dijo en una entrevista que él sentía que el equipo realmente no brilló con sus primeros cómics del personaje. Jansson relata que Miller y él eran nuevos talentos intentando probarse a sí mismos y ante Marvel, por lo que Frank hacía el tipo de historias que Marvel quería, mejorando algunos conceptos al mismo tiempo que intentaban no asustar a los fans del personaje, mientras que Jansson imitaba el estilo de los entintadores que vinieron antes que él. Según Jansson, el verdadero gran éxito de la pareja no se dio sino hasta la creación del personaje de Elektra. Pero yo creo que él está siendo modesto, porque ellos tomaron el cómic en el ejemplar 158, mientras que Elektra apareció en el 168. Y en estos 10 ejemplares de verdad que hicieron maravillas y desarrollaron muchos conceptos que, si eres fan de la serie de Daredevil, seguramente vas a identificar. Un primer gran cambio fue darle más importancia al personaje de Ben Urich, este periodista de investigación del Bugle que está muy vinculado a las grandes historias de Daredevil. Urich no solo acerca más al personaje a esta narrativa de crimen, suspenso y cine noir, sino que se convierte en una brújula moral para los lectores, una visión externa de la justicia que no siempre es igual a la de Matt. Un reportero que también lucha por lo que es justo, pero que utiliza la pluma para exponer temas de corrupción. Además, en estos cómics descifra la identidad secreta de Daredevil y elige no exponerla, tal y como un reportero regularmente lo haría, porque entiende que hay un bien mayor que se obtiene al guardar el secreto, aunque esto vaya en contra de su profesión. Un motivo narrativo que también vemos en Matt Murdock, quien imparte justicia como vigilante, aunque esto vaya en contra de su profesión como abogado. Otro gran cambio vino con el personaje de Bullseye, el cual ya había aparecido en cómics de Daredevil, pero bajo la pluma de Frank se convirtió en un asesino con problemas mentales y una fijación enferma por el diablo de Hell's Kitchen, que es capaz de convertir todo en un arma, incluso relaciones, como cuando utilizó a Black Widow para lastimar a Daredevil. Pero más allá de que el personaje se sentía más amenazador, Miller lo utilizó para poner en duda la moralidad de
Daredevil. Y es que en esta época Matt Murdock tenía un código moral muy estricto y pensaba que toda muerte era una pérdida, por lo que incluso lo vemos arriesgar su propia vida para salvar a Bullseye, quien tenía un tumor en el cerebro. Sin embargo, después de hacerlo, un amigo policía llamado Nick Manolis regaña a Daredevil por salvar a Bullseye y le dice que seguramente le van a curar el tumor, van a culpar al tumor por sus crímenes y terminarán por liberarlo. Algo que efectivamente ocurre y hace que nos preguntemos qué tan responsable es Matt Murdock de los crímenes posteriores de Bullseye, entre ellos la muerte de Elektra y Karen Page. De hecho, en un punto del ron de Miller, Matt arroja a Bullseye al pavimento desde lo alto. En esta etapa de Miller y Janson es cuando comenzamos a ver estos dilemas morales, estas historias oscuras que lidian con el hecho de saber qué es lo correcto. También vemos cómo retoman al personaje de Wilson Fisk, quien anteriormente era un villano de baja categoría de Spider-Man, y lo reinterpretan como una mente maestra criminal que es capaz de manipular a las personas a su alrededor y que además es tremendamente peligroso en combate cuerpo a cuerpo. Pero es más que solo un criminal. Es un hombre temperamental que busca enterrar su lado más violento para poder ser feliz junto a su esposa Vanessa. Aquí es cuando vemos por primera vez este lado humano del monstruo que es Wilson Fisk, una característica que también retoman en la serie de Daredevil, tal y como también retoman elementos como el grupo criminal conocido como La Mano, a Stick como mentor original de Matt y sobre todo al personaje de Elektra, el cual fue tremendamente popular en los cómics a pesar de que murió pocos ejemplares después. Todos estos fueron grandes aportes, pero en mi opinión, el mayor aporte de Miller y Janson al personaje fue el hecho de incorporar la religión católica como motivo central, ya que esto le dio a Daredevil una dimensión mucho más profunda y trágica. La religión católica hizo que temas como la culpa, el sacrificio y la idea de redención marcaran la vida del personaje. No solo eso, sino que lo diferenció del resto de los superhéroes, ya que mientras otros personajes actúan bajo un sentido abstracto de la justicia, Matt lo hace con la convicción de que está cumpliendo una especie de penitencia. Cada golpe que recibe y cada pérdida que sufre son parte de una cruzada personal que él mismo se impone, ya que bajo los estándares de la religión católica, el sufrimiento es visto como un camino hacia la redención. De esta manera, la religión no solo le da profundidad al personaje, sino que define la manera en la que ve al mundo. Como un lugar lleno de pecado y dolor, un mundo en llamas que solo puede ser redimido mediante su propio sacrificio, ya que se considera a sí mismo como un soldado de Dios. Todos estos conceptos e historias las encuentras en el ómnibus de Frank Miller y Klaus Janson que afortunadamente Panini tiene disponible. Posteriormente, Miller dejó al personaje para redefinir a Batman a través de cómics como The Dark Knight Returns. Pero años más tarde regresó con otro par de historias que también fueron emblemáticas. El primero es el cómic The Man Without Fear, una reinterpretación del origen clásico que vimos en Daredevil número 1, que enriquece la historia a través de varios detalles. Por ejemplo, aquí vemos cómo fue que Matt sufrió a la hora de adquirir sus poderes, ya que súbitamente se sintió agobiado por sus nuevos sentidos. Su sangre parecía quemarlo por dentro, las sábanas raspaban como lijas y la anestesia no hizo efecto cuando los médicos operaron en su rostro. También vemos cómo es que su padre se vio obligado a trabajar como un secuaz de Fixer y cómo fue que el pequeño Matt buscó venganza tras la muerte de su padre, pero accidentalmente mata a una trabajadora sexual en el proceso. Un evento traumático que lo lleva por el camino de las leyes. Es por eso que inicialmente busca la justicia a través de lo legal, porque siente que dejarse llevar por ese instinto violento que tiene dentro de él es un pecado. Conforme avanza la historia, vemos cómo poco a poco Matt lucha por dejarse llevar más allá de las limitaciones de su propia religión y se involucra emocionalmente con una mujer llamada Elektra, quien lo lleva a vivir al borde de lo que es correcto y es legal. En este cómic vemos cómo eventualmente Matt sí logra encontrar un balance entre lo legal y lo correcto, por lo que entiende que en ocasiones tiene que romper las leyes para lograr hacer justicia. El otro cómic que también hizo historia es uno de los más emblemáticos tanto de Daredevil como de Marvel. Oye, por cierto, si te gusta esto de la historia de los superhéroes, voy a tener una plática online en vivo sobre la historia de Superman, te dejo el link en la descripción y un cupón de descuento para que partes el lugar si te interesa. ¿Cómo rompes al hombre sin miedo? En el cómic Born Again, Karen Page es una adicta a las drogas que vende la identidad secreta de Daredevil a cambio de una dosis. El secreto eventualmente llega a manos de Wilson Fisk, quien lo utiliza para destruir a su rival. Pero no lo hace inmediatamente, sino de manera gradual. Hace que el gobierno congele sus cuentas de dinero acusándolo de no pagar impuestos. Lo incrimina por recibir un soborno, lo hace perder su licencia de abogado y después hace volar en pedazos su departamento. Con cada golpe, Fisk va rompiendo poco a poco la voluntad de Matt Murdock, quien comienza a desconfiar de todos y a comportarse de manera errática y violenta. Cuando Matt pierde por completo la paciencia y busca enfrentarse a Fisk,
está tan roto que no es rival para el Kingpin, quien lo derrota fácilmente y lo arroja en un taxi al fondo del río bañado en una botella de whisky, haciéndole creer a todos que los problemas terminaron por romper al hombre sin miedo. Esta es solo una de las historias en donde Matt Murdock lo pierde todo. De hecho, es algo que también vemos en la tercera temporada de la serie de Daredevil de Netflix, pero con una trama completamente diferente, aunque sí retoman elementos como lo del taxi. Lo interesante aquí es que esta temática del hombre que lo pierde todo tiene que ver con dos temáticas diferentes dentro de la historia de Daredevil. La primera tiene que ver con su padre, Jack Murdock, el boxeador que a menudo cae en la lona, pero encuentra la fuerza para levantarse, y la segunda temática se relaciona con la historia bíblica de Job, un fiel sirviente de Dios cuya historia nos es relatada en uno de los libros de la sabiduría. De acuerdo con esta historia, Dios permite que el adversario le quite todo a Job para poner a prueba su fe, algo muy parecido a lo que Wilson Fisk hizo con Matt. De hecho, en la tercera temporada de Daredevil, Matt literalmente comenta que en un punto él sintió que era Job. Pero a pesar de que Miller fue el que dotó al personaje de esta iconografía religiosa, no fue el único que la exploró. A pesar de que la fe de Matt Murdock a menudo es vista como una fortaleza, otras historias como Guardian Devil de Kevin Smith nos dan a entender que también puede ser explotada como una debilidad. En este cómic, Daredevil tiene que cuidar a una bebé que bien podría ser un mesías o un anticristo. Sin embargo, Matt no está seguro de saber cuál es la realidad, por lo que comienza a cuestionar todas sus decisiones. Esta duda, sembrada por un misterioso enemigo, lo hace actuar de manera irracional, llegando a desconfiar de aliados como la Viuda Negra, e incluso en un punto de la historia pone en peligro deliberadamente la vida de esa bebé. Otro punto interesante que exploran en este cómic es la idea de que Matt tiene un resentimiento hacia las mujeres. Algo que Natasha nota y que tiene todo el sentido del mundo, ya que Matt fue abandonado por su madre, después se enamoró de una peligrosa asesina y después fue traicionado por la mujer que amaba. Otras historias como Wake Up de Brian Michael Bendis utilizan a otros personajes cercanos a Daredevil para hablarnos de él. En este caso utilizaron al reportero Ben Urich. Esta historia se centra en explorar las contradicciones que hay entre las personalidades de Matt, abogado y vigilante, pecador y católico. Sobre todo Urich se pregunta si Matt Murdock sabe en qué momento luchar del lado de lo legal, en qué momento luchar como vigilante y qué es lo que ocurre cuando no toma la decisión correcta. Sin embargo, no todos los enfoques son tan oscuros. Hay historias que sí intentan retomar este lado más ligero del personaje. Uno de estos ejemplos lo vemos en el cómic Yellow de Jeff Loeb y Tim Sale, el cual es parte de la llamada serie de colores de Marvel. Historias muy íntimas y personales en donde los superhéroes hablan de sus grandes amores y conexiones. Daredevil Yellow habla de Karen Page, Spider-Man Blue de Gwen Stacy, Hulk Grey de Betty Ross y Capitán América White de Bucky. En el caso concreto de Daredevil, Loeb y Sale retoman el clásico run de Stan Lee y le dan una mayor profundidad a los sucesos que vimos en esos cómics a través de una historia en la que Matt recuerda cómo fueron sus primeros días como Daredevil, el amor que sentía por Karen Page y cómo lamenta el hecho de que ya no esté en este mundo. Otro run en donde también podemos ver este enfoque más ligero es el Daredevil de Mark Waid, en donde mucha gente cree saber que Matt Murdock es el diablo de Hell's Kitchen, pero no pueden comprobarlo. Y esto sí le causa problemas a Matt con su identidad, pero es algo que aborda de manera más casual y no de manera tan atormentada como en otros cómics. Sin embargo, este enfoque más ligero que Yellow o el run de Waid retoman no parece durar mucho, ya que el personaje tiende a irse por un camino más oscuro como el que fue abordado en el run de Chip Zdarsky, en donde vemos a Daredevil quitarle la vida accidentalmente a un criminal común y corriente, lo cual hace que la policía y el alcalde de Nueva York, Wilson Fisk, intenten apresarlo. En cierto momento de la historia, Daredevil es salvado por Punisher, lo cual también es un recurso narrativo que encontramos frecuentemente en sus historias. Lo vimos en el run de Zdarsky, en el run de Frank Miller y también en la segunda temporada de la serie de Netflix. Daredevil y Punisher han aparecido juntos en muchísimas historias, porque al juntarlos podemos apreciar sus diferencias y similitudes. Ambos son vigilantes, ambos rompen la ley, pero la gran diferencia está en que Daredevil no solo cree en el castigo, sino también en la redención, dándoles a los criminales una oportunidad de cambiar, algo completamente diferente al modus operandi de Frank Castle, quien se convierte en juez, jurado y ejecutor si es que cometes un crimen. Punisher es lo que sería Daredevil de no tener moral, y a pesar de que ambos en el fondo buscan lo mismo, una ciudad más segura, su manera de ver la justicia y la ley es completamente diferente. Para Matt la ley es imperfecta, pero aún es una herramienta útil, mientras que para Frank la ley es un concepto que falló hace mucho tiempo, por lo que considera que él es la única solución. Por eso, cuando estos dos personajes se enfrentan, no solo vemos una batalla de puños, sino de ideas, en donde los lectores tenemos que preguntarnos hasta dónde está bien romper la ley para hacer justicia, y tomando en cuenta que la piedad de Matt ha llevado a varias muertes, también debemos preguntarnos ¿quién de los dos tiene razón? Esta idea de quién tiene derecho a romper
romper la ley y en qué medida, también es abordada en eventos como Devil's Reign, en donde Wilson Fisk utiliza el poder del hombre púrpura para intentar ganar la reelección como alcalde, mientras que en el mismo cómic se nos dice que Matt usó un poder similar para hacer que Fisk olvidara su identidad secreta. Entonces, ¿quién es realmente Daredevil? A pesar de su colorido origen, yo diría que la verdadera esencia del personaje radica en que se trata de un héroe en constante conflicto, atrapado entre la justicia y la venganza, la fe y la duda. Un héroe que comenzó optimista, pero que poco a poco fue cargando con la penitencia de cada derrota, cada pérdida y cada pecado. Su historia no solo es la de un hombre que lucha contra el crimen, sino la de alguien que lucha contra sí mismo, cuestionando qué tanto de él mismo es capaz de perder en un afán por proteger su ciudad. Pero precisamente esta dualidad y contradicciones son las que hacen este personaje tan interesante. Porque al ser un héroe tan fallido, es uno que se acerca más a nosotros de lo que hacen otros héroes. En un mundo en donde la justicia es gris y tan ciega que hay rincones a los cuales simplemente no llega, las historias de Daredevil, el diablo guardián de Hell's Kitchen, nos recuerdan que a veces el mayor acto de heroísmo es simplemente mantenerte de pie. No te vayas todavía. Si te gustó este video en donde analicé decenas de historias de Daredevil, te dejo con una lista de reproducción en donde hago lo mismo con otros personajes como el Capitán América, Joker y el Pingüino. Y recuerda que si te interesan los cómics de los que hablé, encuentras la mayoría en el catálogo de Panini y puedes usar el cupón de descuento que te dejo en la descripción.